Le agradecemos a Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, que está en línea con nosotros. Eugenio, Aldo de Cul desde Radio Brisas de Mar del Plata lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Tal, qué gusto saludarlo. Igualmente, Eugenio. Muchas gracias como siempre, es muy Por atento favor. con nosotros. Lógicamente que estas reformas que ha lanzado el gobierno nacional, fundamentalmente por el tema jubilatorio, el tema previsional, es que nos convoca para hacer un análisis. Eugenio, desde la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, ¿cómo ven esta reforma que lanzó el gobierno nacional? Sí, en realidad la medida en sí mismo, lo que ha tenido sanción de senadores ayer, poco tiene que ver con la seguridad social. Es una transferencia de recursos de la seguridad social para otros fines acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias. Es decir, hubo un acuerdo fiscal donde se disminuyen alícuotas de impuestos coparticipados. Las provincias ahí tienen un gravamen que se les genera de alrededor de 100.000 millones de pesos y esto lo cubren con la seguridad social, ¿no es cierto? Una vieja práctica argentina, muy lamentable, obviamente. Eugenio, ¿cuáles son los principales problemas del sistema previsional hoy por hoy en la Argentina, más allá de estas reformas que pretende implementar el gobierno? El tema central es que tenemos 3 millones de jubilados con una mínima de 7.000 pesos que están en el infraconsumo, ¿no es cierto? Así que yo creo que el tema nuclear es ese, que tenemos 1.300.000 no contributivos discapacitados con 5.700 pesos, que es lo que debieran los legisladores estar atendiendo para resolver y ver cómo financiar ese terrible desfasaje que tienen respecto a su canasta los jubilados, con lo cual nos llegan a cubrir un 30-40% de la misma. Y esto en términos históricos, ¿no? Nosotros calculamos la canasta hace 10 años y se viene repitiendo este escenario, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Eugenio. ¿Cómo le va? Daniel Colucho lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, usted? Daniel? ¿Cómo le va? Eugenio, ¿no cree que el tema es muchísimo más profundo que estas últimas reformas, que creo que las veo más como manotazos de ahogado para tratar de solucionar un problema mayor que dar solución de fondo al problema? Entiendo que el problema de fondo Coincido con usted, bueno, y esto era lo que tratábamos de señalar, ¿no? Que acá hay sí una gravísima situación del sector, y esto es simplemente sacar 100.000 millones de pesos del sistema y llevárselo con otros fines, digamos, por lo cual no ni mejora, ni agrega medidas revolucionarias, ni son todos maquillajes las cuestiones que se plantean. Lo que evidentemente no atiende al sistema político es la necesidad del sector. ¿No cree usted, Eugenio, que el verdadero problema previsional en la Argentina es que a lo largo de un determinado lapso de tiempo se ha jubilado mucha gente que en el fondo está bien que así lo sea, pero que no ha aportado en su momento lo correspondiente? Entonces, de esa manera se ha desbalanceado el sistema a punto tal que se ha llevado a un punto crítico en donde 1.4 de trabajadores activos están sosteniendo un modelo que verdaderamente no alcanza a poder soportar un pasivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el sistema se ha tornado de una violencia donde se ha desregulado de alguna manera el verdadero principio, que es que cada 3,5, como lo históricamente lo ha manifestado en nuestro país, 3,5 trabajadores sostienen a un jubilado. El hecho de años atrás haber jubilado tanta gente no ha llevado esos niveles a un límite que hoy es inviable el sistema previsional. Sí, en realidad hay dos cuestiones a las cuales usted está apuntando que son los temas centrales.
La jubilación por moratoria del 2005 y 2014, que eran necesarias hacerlas. Exacto. El problema es que la pagaron los jubilados, los otros jubilados. Claro. Es decir, quien tenía que haber puesto la plata ahí era el Estado. Así que fue algo similar a esto que está ocurriendo hoy acá con esta nueva medida. Es decir, por una vía o por otra, el que financia la economía argentina en gran proporción es el jubilado. Hoy el financiamiento es doble. Por un lado es el trabajo, que ahí se señalaba, que ahí tenemos varios problemas. En el 95 se hizo Caballo una quita de 8 puntos de aportes patronales que nunca se recuperó. Tenemos un 34% de trabajo en negro no registrado que aporta cero. Quienes trabajamos en blanco cobramos rubros en negro. Y de la otra mitad, que son impuestos, el impuesto que más plata pone a la seguridad social es el IVA, que pone el 17%. Por lo cual lo que se ha hecho en los países que se ha resuelto el problema es, primero obviamente evitar, y esto es responsabilidad del Estado Nacional y provincial, que exista este porcentaje monstruoso de trabajo no registrado. Pero en paralelo, lo que hay que hacer en cuanto a impuestos es ir reemplazando en el financiamiento impuestos al consumo por rentas. Esto, bueno, ni se habla acá y obviamente quiere decir que no importa la vida del jubilado. Eugenio, cuando uno analiza de alguna manera esta reforma previsional que ayer tuvo media sanción, ve que hay 3 puntos o 3 bases que son importantes. En principio, el recálculo de haberes que se ajustan a un 70% índice inflación y PBI y un 30% de coeficiente de variación salarial, por un lado. Por otro lado, el Estado Nacional va a garantizar a los beneficiarios de la prestación básica universal, es decir, al que cobra la mínima, ¿sí? Un 82% móvil. Y, por último, una extensión de una forma optativa del jubilado de alcanzar a los 70 años para abrir precisamente y ampliar esa base de contribuyentes. En el fondo, estas 3 medidas, ¿cómo las ve usted? Sí, yo las mencionaba como maquillaje por no ser irrespetuoso para quienes la votaron. En realidad no representan absolutamente. Mire, el 82% de las mínimas es nada, del salario mínimo vital y móvil, porque hoy ya existe. Hoy el salario mínimo vital y móvil está en 8.000 y pocos pesos y la jubilación mínima está en 7.200. Se lo quiere llevar a 10.000. No, a 10.000 va solo el salario mínimo vital y móvil porque ya está acordado en el Consejo del Salario para después de diciembre. Así Exacto. Que en realidad esto es una grosería desde el punto de vista técnico en la propia definición. Salario mínimo vital y móvil quiere decir y refiere al mínimo indispensable que necesita un trabajador para cubrir elementalmente sus necesidades. Que serían 16.000 pesos aproximadamente. Pues claro. Que me explique algún político por qué las necesidades básicas de un jubilado o de un adulto mayor son menores que la de un trabajador. No tiene ni pie ni cabeza, no hay explicación en el mundo para esto. Así que en realidad es nada. En términos de la edad, y podríamos hablar, la variable edad es un componente importante que debiera hacerse todo un estudio, conformación de escenarios y demás. Los aludidos 70 años hoy existen para aquel que no tiene los 30 años aportados a los 65, se jubila a los 70 por edad avanzada. Los regímenes que llegaron a liberar la edad en términos de la voluntad del jubilado son aquellos regímenes, sobre todo los escandinavos, que son muy compensados y que le garantizan a quienes se jubila tener un equivalente de haber al que están recibiendo en actividad. ¿Qué pasa? Acá el jubilado, cuando llega a ese estado, recibe la mitad de lo que venía cobrando. Es decir, la tasa de sustitución es de un 40-50%. El que venía cobrando 20 se jubila y al mes siguiente cobra 10.
Por lo cual no hay ninguna voluntad espontánea, libre, para querer seguir trabajando. Hoy acá todo el mundo quiere seguir trabajando porque si no se muere de hambre. Entonces desvirtúa completamente y genera una sinrazón en medidas que terminan siendo agraviantes al intelecto colectivo, ¿no? ¿Cuál cree que serían las soluciones de fondo que necesita el sistema previsional para hacer más decoroso la vida de un jubilado? Mire, primero detectar el problema núcleo, que es el aludido, que me espero. Segundo, determinar el financiamiento, que tiene que ver con atacar el trabajo en negro y generar una reforma impositiva para que rentas reemplacen el consumo. Sí. Y este es el tema central que se analiza después con el resto de las variables. Me tocó participar en muchos debates en muchos países y con sensatez, por ejemplo en el 94 cuando se hizo el Pacto de Toledo en España, que sigue vigente al día de hoy con cambios políticos, crisis económicas, con un haber mínimo de 800 euros, medicamentos gratis y demás. Yo le voy a dar la palabra técnica que usan los propios españoles para definir por qué se logró ese acuerdo. Pues todos los que se sentaron a la mesa, es decir, todas las fuerzas políticas y sindicales, se sentaron con buena leche. Eugenio, en el final, y no le queremos robar más tiempo, tenemos consultas de algunos oyentes en torno a que no tienen computarizado en sus aportes lo que aportaron a las AFJP en su momento. ¿Eso es correcto o tienen que hacer un reclamo en algún lugar en especial? En general, todo lo que fueron aportes de AFJP quedaron absorbidos en la transferencia por ANSES. Lo que queda pendiente, y aún al día de hoy no ha resuelto la Corte, son los llamados aportes voluntarios a las AFJP, es decir, quien aportaba algunos puntos más a la misma, y esos aportes todavía no han sido devueltos. Solo decidió la justicia que estuvieran invertidos en el Banco Nación en plazo fijo, pero es cierto, no han sido ni computados ni devueltos. Eugenio, como siempre, muchas gracias. Tiene mucha actividad y le agradecemos mucho. Que tenga buena jornada. Son muy amables. Gracias. Chao, gracias. El doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad.